Bendiciones, amados hermanos. Buen día, buena tarde, buena noche. Dios les bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Habíamos visto, mis hermanos, que Jesús, cuando se movió en la tierra, en su ministerio, ¿verdad? Él fue cuerpo, se movió, su función fue como cuerpo, y nos dice la Escritura que la cabeza fue Dios. Y bueno, Él se mueve como cuerpo, pero cuando asciende a la presencia de Dios, realmente asciende y ahora es la cabeza. La cabeza y el cuerpo de Cristo está en la tierra, que es la iglesia. Y obviamente Cristo establece los dones ministeriales, establece apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y estos dones ministeriales, ¿verdad?, tienen la función de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto va a resultar, o va a dar como resultado, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto, mis hermanos, es muy importante que nosotros lo sepamos, que sí son importantes los ministerios. Ahora, todos, hermano, cuando recibimos a Cristo somos hijos de Dios. Todos. Cuando se hizo una decisión honesta, consciente y personal. Entonces, pero en relación a los ministerios, punto número 1 es por llamamiento. Punto número 2, los deja Dios en Cristo Jesús, ¿verdad?, con la finalidad, ya lo mencioné, ¿verdad?, de perfeccionar a los santos. ¿Sí? Entonces, no se puede hacer a un lado los ministerios, ¿sí? Nada de que ya nada más yo tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es el que me guía, sí, pero Dios no va a quebrantar la estructura ministerial que deja, ¿sí? No va a destruir eso, no lo va a quebrantar. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la cabeza ministerial viene a ser el apóstol. Un apóstol con llamamiento levantado por el Señor, ¿sí? Entonces, los apóstoles, hermanos, hermanas, son los que tienen la autoridad, son los que hacen del ego de autoridad, son los que ejercen la función, hermano, de establecer otros ministerios. Por eso los apóstoles son cobertura. Jesucristo fue el apóstol de apóstoles y en él estaban los 5 ministerios. Es decir, Jesús fue apóstol de apóstoles, profeta de profetas, evangelista de evangelistas, pastor de pastores y maestro de maestros. Entonces, en Jesucristo están todos los ministerios y entonces en un apóstol están todas las relaciones de autoridad ministerial y son los que ungen, son los que levantan por la guía del Espíritu Santo. Ahora, recordemos, ¿verdad?, que los 5 ministerios, ¿verdad?, quien señorea sobre los 5 ministerios es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no podemos hacer a un lado los ministerios, ¿sí? Entonces, somos hijos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón creyendo, cuando le recibimos honesta, consciente y personalmente, ¿verdad? Pero el Señor tiene llamamientos, ¿sí? Tiene los dones ministeriales y estos dones ministeriales son en beneficio del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, estos vienen a ser los dones de Cristo, ¿verdad? El apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿sí? Entonces, no podemos hacer a un lado los dones ministeriales porque estaríamos cayendo en un error. Entonces, bueno, porque gente dice, ¿verdad?, que ya como tiene el Espíritu Santo, ya no se sujeta a ninguna autoridad, ¿sí? Y también gente cree, ¿verdad?, que ya no hay dones ministeriales, ¿verdad?, que como somos hijos, pues está en la Biblia, que los ministerios, los dones de Cristo, que son las líneas de autoridad, las líneas ministeriales, ¿verdad?, tienen propósito, los dejó con un propósito, ¿sí? Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, los santos perfeccionados, ¿verdad? Está implicando que van a tener un crecimiento, van a tener una madurez. Estamos hablando no de un crecimiento en cantidad, que puede ser, ¿verdad? Sino estamos hablando de un crecimiento en calidad para poder ejercitar, hacer, cumplir la obra del ministerio, hacer desde el llamamiento que tú tienes, desde la función que tú tienes, ¿verdad? Por el llamamiento que te hizo Dios, hacer lo mismo que hizo Cristo Jesús, ¿verdad? Y bueno, recordemos el caso de Esteban, ¿verdad? Un servidor de mesas y bueno, varios otros, ¿verdad? Y dice que hacía milagros, prodigios, un varón lleno de fe, un varón lleno del Espíritu Santo, con gracia, ¿sí? Entonces, desde tu trinchera, ¿verdad? Entonces, no es que la gente quiera luchar, hermano, afanarse, competir por un ministerio. No, eso no es del Señor, ¿sí? En el mundo, hermano, tú puedes aspirar y escoger qué es lo que quieres ser ante los hombres, ¿verdad? Entonces hay quienes eligen ser médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, etcétera, ¿verdad? Es algo a lo cual a ti te gusta, tienes una virtud, una inclinación, ¿verdad? Una habilidad, ¿sí? Dios te hizo competente para eso, ¿verdad? Pero lo que es del Señor, hermano, tiene que ser por llamamiento. Entonces, no puede tú decir, es que yo quiero ser esto. Yo quiero ser un apóstol. Y entonces, como tú quieres ser un apóstol, ¿verdad? Y te sientes como apóstol, ¿verdad? Te estás convirtiendo, aunque seas hijo de Dios, en lo falso. Porque serías un hijo de Dios que se dice ser apóstol, pero entonces es un falso apóstol, porque no tienes el llamamiento de apóstol, ¿sí? Y yo te digo, una de las cosas, cuando hay un llamamiento, hermano, el Señor da a saber, revela por el Espíritu Santo el llamamiento de esa persona. O también, hermano, tú puedes estar, ¿verdad?, con 5 apóstoles sentados en una mesa y tú creer y decir que eres apóstol. ¿Sabes qué el Espíritu Santo les va a mostrar? A los que fueron levantados de parte de Dios para el llamamiento de apóstol, les va a mostrar que tú no eres apóstol. Aunque tú te sientas y tú te creas, porque es un llamamiento, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que quitarnos la comezón de ver, de oír, de hablar, de querer ser, ¿sí? Entonces, los llamamientos del Señor, hermano, son de Él, ¿sí? Nadie más puede decir yo aquí me pongo, pues te podrás poner, hermano, o te podrán poner, pero te conviertes en lo falso. Entonces, es en ese sentido, hermano. Porque además es algo de lo que te van a pedir cuentas, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, en el apóstol están las relaciones de autoridad. Ahora, es muy importante, hermano, que sepamos que una de las funciones, los apóstoles tienen muchas funciones, pero una de las funciones de los apóstoles, ¿verdad?, es, pues sí, si alguien tiene un llamamiento, Dios les muestra. Y entonces, aquella persona, por las evidencias que está mostrando, el Señor le va a decir, úngelo, ¿sí? Pero están las evidencias. En el antiguo pacto era primero lo físico, te ungían, en el caso, por ejemplo, del sacerdote Aarón, lo ungieron, ¿verdad? Pero ahora no. Y bueno, esto a mí me queda muy claro, hermano, con el apóstol Raúl. Él mostró todas las evidencias, ¿verdad?, de ser un apóstol. Él tenía ese llamamiento, tuvo ese llamamiento, ¿verdad? Y después de esas evidencias, ¿verdad?, pues ya lo ungieron, hicieron un evento y bueno, lo ungieron.
Pero, hermano, no puedes cambiar, ¿verdad? Y andar de que tú te sientes ahora que eres un apóstol y que al rato te sientes como que profeta y después como que pastor. No puedes andar oscilando, ¿sí? O sea, el llamamiento, hermano, es en serio, es un llamamiento de Dios, ¿sí? Y entonces no puedes andar oscilando entre que hoy eres un pastor y que mañana eres un apóstol y que mañana eres un maestro. No, no es así. Porque de todo eso el Señor va a pedir cuentas. Entonces, hermano, esto lo digo, hermano, porque la gente piensa, ¿verdad?, que puede ungir. Y no, no, aunque tengas 20 y 30 años, hermano. Esa es una función de los apóstoles. Es una función de los apóstoles. Si tú te das cuenta, simplemente, hermano, hermana, para los servidores de mesas, ¿sí? ¿Quiénes ordenaron eso? Los apóstoles. ¿Quién se los reveló? El Espíritu Santo. Entonces, los ministerios, ¿verdad? Los dones ministeriales están bajo el señorío del Espíritu Santo. ¿Sí me explicó? Y entonces una de las funciones, hermano, de los apóstoles es ungir y levantar. Pero no es porque me cae bien la persona, no es porque tengo mucho tiempo de conocerla, no, es porque el Espíritu Santo le reveló y es porque está mostrando las evidencias, hermano, ¿sí? Las evidencias. Si no hay evidencias, pues de lo que se dice ser, pues no se es. Entonces, te digo porque hay comezón ya de eso. Yo te unjo y eres pastor. Yo te unjo. No. Si los únicos que pueden dar cobertura son los apóstoles, hermano. Los que son llamados de parte del Señor, ¿sí? Por eso las relaciones de autoridad, tanto apostólica como profética, como evangelística, pastoral y de maestro, están en un apóstol. Por eso los apóstoles son cobertura, hermano, ¿sí? Entonces, todo aquel, hermano, que cree tener un llamamiento tiene que ser confirmado, ¿sí? Tiene que ser confirmado y Dios mismo te va a decir de tu llamamiento y te va a decir, ponte bajo X cobertura, ¿sí? Pero esa cobertura, hermano, tiene que ser un apóstol, ¿sí? No es un pastor, no es un profeta, no es un evangelista ni es un maestro, no, porque todas las relaciones de autoridad están en un apóstol. Jesucristo es apóstol de apóstoles, profeta de profetas, evangelistas de evangelistas, pastor de pastores y maestro de maestros, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los dones ministeriales de Cristo, ¿sí? Entonces, esos dones ministeriales, hermanos, son por llamamiento. Y el señorío bajo los cuales están estos dones ministeriales es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Bueno, aquí fíjate bien lo que vamos a ver aquí. Fíjate bien lo que nos dice. Obviamente, estos dones ministeriales tienen un equipamiento. Tienen un equipamiento con dones del Espíritu Santo. Vamos pues, cada ministerio o cada don ministerial está equipado para lo que fue el llamado, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, aquí, 1 Corintios 12:5, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y un varón perfecto,
a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Entonces, no es de que somos hijos de Dios y ya no están los ministerios, no. Hermanos, es falso. Porque Jesús constituye los 5 ministerios con un propósito, que es precisamente el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, y esto va a resultar en la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Y es algo que, hermano, tenemos que estar escudriñando, ¿verdad? Las escrituras, ¿sí? Entonces, fíjate bien, el propósito de Dios con los 5 ministerios, ¿verdad? Que fueron obviamente establecidos por Jesucristo después para perfeccionar a los santos, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que perfeccionar a los santos implica que son restaurados, que son aptos, que son capacitados, hermano. Imagínate que tú en un ministerio, eso no quiere decir que no vayas a tener luchas, ¿sí? Pero obviamente hay un capacitamiento para hacerte apto, para poder enfrentar X lucha, ¿sí? Entonces, eso lo tiene que hacer, ¿verdad?, precisamente los 5 ministerios. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que en este perfeccionamiento tiene que haber sanidad interior, tiene que haber restauración. Si no hay restauración, ¿verdad?, pues, ¿cómo vas a ejercer ese ministerio, sí? Tienes que obviamente conocer y vivir principios de Dios, y esto tiene que ser, hermano, en el diario vivir. Cuando vives en la iglesia, cuando vives en tu casa, cuando vives en la escuela, cuando vives en tu trabajo. Tiene que ser en el diario vivir. ¿Por qué, hermano? Porque solamente así, ¿verdad?, entramos en el diseño de Dios. O sea, ya habíamos visto que el diseño de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese es el diseño. Y si realmente nosotros no estamos sanados, restaurados en las áreas de nuestro ser, pues no estamos en el diseño, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Entonces, quiere decir que perfeccionar va a resultar en un proceso, ¿sí? Pues obviamente de crecimiento, de madurez, de estabilidad, de integridad en cada miembro de la iglesia. Y obviamente esto va a llevarte, ¿verdad?, a tener una vida de calidad, ¿sí? De calidad en el diseño, y eso te va a llevar a estar edificado. Estamos hablando de una calidad porque empiezas o estás viviendo en el espíritu. Una vida de calidad en la carne, hermano, es muy distinta a una vida de calidad en el espíritu, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Aquí estamos hablando entonces ya de un diseño, y estamos hablando de edificación, y que hay un fortalecimiento en tu interior, ¿sí? Y obviamente esto estamos hablando no solamente de unos cuantos, sino de todos los santos, ¿sí? Porque precisamente, ¿verdad?, los 5 ministerios es para el perfeccionamiento de los santos. Entonces, todos los santos, todos los que recibieron a Cristo son santos, ¿verdad? Son hijos de Dios y tienen que ser llevados a un perfeccionamiento, ¿sí? Ok. Y entonces, de esta manera, cuando se va dando esto, el Espíritu Santo va tejiendo, ¿sí? Porque cuando alguien teje, ¿verdad?, está tejiendo con el hilo de la misma calidad, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a tejer, y entonces el Espíritu Santo va a unir. Y entonces este tejido y esta unión para crecimiento de calidad es precisamente porque los santos están siendo perfeccionados, capacitados, sanados, restaurados, están viviendo principios. Y entonces todos esos hilos, esos santos, ¿verdad?, son de la misma calidad y pueden ser tejidos, ¿sí? Pueden ser tejidos.
porque están viviendo los mismos principios, porque tienen la misma doctrina, porque lo que va a trazar el diseño, ¿verdad?, va a ser la doctrina de Cristo, ¿sí? ¿Ok? Uh-huh. Y de esta manera es como se va a construir el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ok, y entonces, imagínate, así ya estos santos perfeccionados van a realizar la obra, la tarea, el trabajo, la ocupación, la función del ministerio, ¿verdad? Y esto va a dar como resultado edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es decir, hermano, va a haber un crecimiento, pero estamos hablando que es de calidad y estamos hablando que es en el espíritu, ¿sí? En el espíritu. Entonces, esto, hermano, no es para un grupo determinado de personas, ¿eh? Es para todos los santos, para todos aquellos que han creído y que han recibido a Cristo honesta, consciente y personalmente. Uh-huh. Fíjate bien lo que nos dice Efesios 4, del 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, siguiendo la verdad en amor, ¿sí? Entonces, este tejido, hermano, no lleva, ¿verdad?, un hilo, ¿verdad?, que lleva amor y otro hilo que lleva envidia y otro hilo que lleva chisme. No, ese no es un tejido, es una mezcla, ¿sí? Entonces, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿sí? La verdad es Dios, hermano. No estamos hablando de un concepto. La verdad es Dios y estamos siguiendo a Dios en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, ¿sí? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, aquí, hermano, la edificación es en amor. Entonces, el amor es un principio edificador. Tú no puedes decir que crees y que tienes mucha fe y no tengas amor, porque no puede haber fe sin amor, ¿sí? Siempre está el amor. Fíjate bien lo que nos dice Colosenses, vamos a leer el 2, 18 y 19. Dice el 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿sí? Entonces, nos tenemos que hacer, haciéndose, ¿verdad?, uniéndonos. Es decir, el cuerpo en el diseño tiene que encajar totalmente para que esté unido el cuerpo por todas sus coyunturas, ¿verdad? Y que entonces pueda unirse con la cabeza que es Cristo, ¿sí? Ok, nos dice Efesios 1:23, fíjate, Cristo como cuerpo en la tierra, su función fue como cuerpo en la tierra, fue realmente la plenitud de Dios. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que ser la plenitud de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Nos dice aquí Efesios 1:23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel con A mayúscula que todo lo llena en todo. Entonces, hermano, el cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo, ¿sí? Así como Jesús en la tierra, su función fue como cuerpo y fue la plenitud de Dios, así nosotros ahora en la tierra como cuerpo de Cristo debemos de ser la plenitud de Cristo, que es la cabeza que está en la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Es en ese sentido. Nos dice Efesios 3:18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí, hermano, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿sí? Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces está hablando, hermano, que ya todo estando, ¿verdad?, en el mismo diseño, se es y se está en plenitud, ¿sí? Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, que todos estemos unánimes, que todos los que somos santos y que estamos siendo perfeccionados, estemos unánimes en la fe, ¿sí? Es decir, hermano, que no estás en un doble ánimo, que no eres inconstante, que crees unas cosas pero otras no. Un poquito crees en esto y otro poquito no le crees a Cristo. Entonces, eso no es estar unánimes. Dice, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe. Es estar unánimes, creyendo exactamente lo mismo, ¿sí? Y esto estamos hablando, ¿verdad?, en Cristo y del conocimiento del Hijo de Dios y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Entonces, aquí está hablando de plenitud, hermano, ¿sí? Dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, le creía todo a su Dios y Padre, porque Cristo siempre estaba en comunión con su Padre. Por eso dice ahí Juan 10:30, mi Padre y yo uno somos, ¿sí? Eran una unidad, estaban unánimes, por eso Jesús todo le creyó y por lo tanto, hermano, una evidencia de que se cree en Cristo, una evidencia de que Cristo le creyó a su Padre es que le obedeció. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, crees unas cosas y las obedeces, pero otras cosas no las obedeces y otras tantas no te convienes y tampoco las obedeces. Entonces, crees, pero tu fe no es unánime, no hay una unidad, ¿sí? Entonces, aquí para estar en esa plenitud, tenemos que entrar en la unidad de la fe. Por eso, todos los santos que están en la unidad de la fe, que son unánimes en la fe, que le están creyendo todo a Dios, pues están siendo tejidos. De lo contrario, si hay santos, hermano, que no tienen esa misma unanimidad en la fe, entonces no pueden entrar en ese tejido, ¿sí?
Entonces, el tejedor aquí es el Espíritu Santo, ¿sí? Y señorea el Espíritu Santo sobre los 5 ministerios, que eso es para perfeccionar a los santos, que va a resultar en edificación, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Y entonces, en el ministerio que tengas, el llamamiento que tengas, desde ahí, hermano, está realmente, ¿verdad?, haciendo lo que hizo Cristo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser, ¿verdad?, solamente llevado a cabo por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, fíjate bien, en el perfeccionamiento también, por supuesto que viene un cambio de vida. Si hay un crecimiento, si hay una madurez, si hay un vivir en el Espíritu, y esto, hermano, pues te trae un cambio de vida, y esto es por el Espíritu Santo, y esto, hermano, ¿sabes en qué se va a manifestar? En unción, en poder, que aunado precisamente a los dones, pues todo eso es un poder divino, poder de Dios, ¿verdad?, que da el Señor para que realmente estemos capacitados, ¿verdad?, para que ejerzamos la obra del ministerio, ¿sí? La obra del ministerio. Pero entonces, hermano, no podemos estar considerando que los ministerios ya no. Los ministerios, hermano, tienen una función, ¿sí? Tienen un propósito, ¿verdad? Y los ministerios son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son los dones ministeriales de Cristo. Entonces no se pueden eliminar, y yo te digo que una vez que una persona recibe a Cristo creyendo, se convierte en hija de Dios, en hijo de Dios, ¿sí? Entonces todos somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo, y unos tendrán llamamientos, ¿verdad? Y entonces, pues así es esto, hermano. Lo importante es que todos tenemos que ser perfeccionados. Para eso están los 5 ministerios que dejó el Señor. Mis hermanos, Dios les bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús.